Hola amigas y amigas del Portal del Villegas, bienvenido a esta edición de día viernes que inevitablemente vamos a dedicar al tema que lo cubre todo, lo copa todo en el país, en el planeta, en todos lados. Y voy a referirme a algunas cosas menores, otras de más calado. Yo les he mencionado en algunas oportunidades que la prensa siempre, cuando consulta a alguien, lo califica que experto. Los expertos sobre esto, los expertos sobre lo demás allá. Y curiosamente, respecto a este tema, en lo que tiene que ver con las consecuencias a futuro, se me hace difícil imaginar, por una cuestión de lógica, que hayan expertos. Porque un experto es alguien que a lo largo de años de estar practicando una actividad profesional, estudiando esa actividad, enfrentándose día a día quizás con más o menos problemas similares, llega a un dominio muy grande de ese tema, de cómo mirarlo, diagnosticarlo, tratarlo, etc. Y a eso lo llamamos experto. Pero eso supone una continuidad en la existencia del tema. No se puede, en otras palabras, ser experto de un hecho singular, por definición. Entonces no veo cómo pueden haber expertos respecto a las consecuencias de este hecho singular que es la pandemia. Incluso si sumamos otras pandemias como la de 1918, no sé si 2 pandemias dan para que alguien se pueda convertir en experto. Además que los que eran expertos o científicos o epidemiólogos o médicos en 1918 están bajo tierra hace rato. Pero en fin, da lo mismo, la prensa tiene sus códigos verbales, semánticos, y en todo caso a la persona que consultaron ahora me parece a mí que se suma a más o menos, en algún grado, al destacamento de los apocalípticos, que ven grandes consecuencias. En este caso, el experto que consultó la prensa, cierta prensa que yo consulté a su vez, es el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, don Jorge Saad, quien, y es la frase de él que destacan, no sé si habrá sido un error de los periodistas, pero la frase de él que destacan es la siguiente, que esto es un nuevo golpe a la globalización. Ahí me temo lobos, que tengo alguna discrepancia con esta persona. Yo no dirijo ningún centro, no tengo ningún título pegado en el muro con tachuela, pero disfruto de un poco sentido común. Y me parece a mí que una globalización no puede sufrir golpes en primer lugar. La globalización es un proceso, no una iniciativa. Una iniciativa legal, un proyecto puede sufrir golpes, obstáculos, se vota en contra, aparecen dificultades. Un proceso como es la globalización, me refiero, y que lleva no solo años, sino que en el fondo lleva siglos, en sus distintas etapas. Esto se podría decir que empezó en el siglo XVI. Un proceso no lo detienen golpes, no recibe golpes. Un proceso experimenta obstáculos o dificultades, pero que nacen del proceso mismo, es decir, son parte de ese proceso, no obstáculos a ese proceso, no algo externo que para el proceso. La globalización, o los llamados golpes de la globalización, son parte de la globalización. Es la globalización y por consiguiente la intensificación de los lazos económicos, culturales, tecnológicos, científicos, artísticos, etcétera, etcétera, entre los habitantes de prácticamente todo el planeta, es el que genera, por eso mismo, porque se intensifican las relaciones, por eso mismo hace posible la aparición de dificultades o de problemas que sin globalización no habrían existido. Para razonar así, sensu contrario y en forma exagerada para hacer el punto, si el planeta estuviera constituido por naciones que no tienen ninguna relación unas con otras, no habría ninguna de los problemas que supuestamente están golpeando la globalización.
La globalización misma entraña estos roces. La globalización produce sus propios, podríamos decir, externalidades, pero esas externalidades no son capaces de detener ese proceso. Es demasiado masivo, demasiado grande. Pongámonos en un caso extremo para que vean ustedes lo que estoy diciendo, para aclararlo más. Veamos el caso del Brexit, que se supone, supongo yo, creo que lo menciona el señor Saad, como un golpe también a la globalización. Si ustedes han seguido el proceso del Brexit, recordarán que todo el tiempo lo único que ha querido el Reino Unido es mantener la esencia de la globalización, o en este caso su relación con el continente europeo, que es mantener las relaciones económicas tal como las tienen, siendo todavía parte de la Unión Europea, que es a su vez una de las manifestaciones de la globalización. Han querido seguir, y quieren seguir, y necesitan seguir, y tienen que seguir en este contexto globalizado, solo que desean ciertas condiciones especiales, quieren una globalización sin globalización, o en otras palabras, quieren una globalización económica, que es el meollo de la globalización, sin tantas inmigraciones de gente de otras partes, de otras culturas, quieren defender un poco más, no sé, pues sus costumbres, quieren seguir manejando por el lado izquierdo, no les gustan los funcionarios internacionales de la Unión Europea, pero en lo esencial, y esto ha sido el meollo de las discusiones que se han tenido a lo largo de todo este tiempo, y de las que van a continuar para darle forma a la nueva relación entre el Reino Unido y Europa, y el resto de Europa, el meollo ha sido la cuestión económica. Si ese es el meollo de la globalización. La globalización es un proceso que empezó en el siglo XVI de conexión económica, comercial, entre de todas las regiones del mundo. Y todas las economías están conectadas, existen, prosperan, o por lo menos subsisten, porque forman parte de esa globalización. Es imposible entender una economía que sea autárquica. Incluso es imposible entender una economía que, no siendo autárquica, intente ponerle restricciones a esta globalización económica, que es, insisto, es el meollo de la globalización, es el comercio. No es tanto los intercambios culturales, que si se reúnen los presidentes o los intelectuales, los escritores de Argentina y Chile, un asado conjunto. No, esas cosas son marginales. Lo esencial es el comercio. ¿Y ustedes creen que eso se va a detener? ¿Va a dejar de avanzar esa oleada que responde a fuerzas muy profundas, tecnológicas, el imperio del capital, etcétera? Un montón de fuerzas que uno no las detiene por decreto o por gusto. ¿Ustedes creen que las va a detener una pandemia, por poderosa que sea? En 1918, la gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas. La economía de 1918, que ya era relativamente bastante globalizada, pero mucho más pequeña que la actual, y como les dije la otra vez, es cuestión de ver las cifras, de estudiar estas cosas, a muy poco andar de que terminó la gripe española, que esa epidemia desapareció, dejó de ser una pandemia, la economía se recuperó, y los años 20, les recuerdo a ustedes, fueron una era de gran expansión económica en el Estados Unidos, que había sufrido tantas muertes. Los años dorados de Europa del siglo XX son no mucho después de la Segunda Guerra Mundial, que dejó completamente destruida Alemania, gran destrucción en Italia, bastante destrucción en Francia, enormes bajas humanas, millones de personas andaban dando bote por toda Europa, gente que las habían traído de prisioneros de otro lugar, gente que había arrancado de otros. Era un caos enorme y se recuperó en cuestión de años. Y esa fue una destrucción mucho peor que la que traiga la pandemia, porque la pandemia mata gente pero no destruye equipamiento físico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, afuera de los muertos, hubo una gran destrucción, una inmensa destrucción de equipamiento físico.
y lo que no fue destruido había sido convertido en su momento a fábricas de material de guerra, lo cual significa que había que hacer otra inversión en capital físico para volver a convertirla en industrias civiles. Así es que todos los golpes, los llamados golpes que se ven venir o caer sobre la globalización, incluyendo ahora la pandemia, no van a detener la globalización, ni van a cambiar la globalización, ni van a producirse, como cree el señor Assad, un montón de restricciones al comercio internacional. Cuando mucho puedo imaginar, como siempre ocurre en estos casos, que en los primeros meses, si es que tantos meses después que el asunto se calme, termine, va a haber más cuidado en lo que se comercia, va a haber más cuidado en que los paquetes, va a haber... pero eso no va a durar mucho, porque las fuerzas económicas, el deseo de miles de millones de personas de volver a sus estándares de consumo habituales, los intereses de quienes producen los millones de bienes de consumo que esa población quiere, todos los intereses, tanto de consumidores como de productores, como de inversionistas, como de gobierno, van en la misma dirección: restaurar la economía global. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Pueden ponerle mi firma, les apuesto lo que a ustedes se les dé la real gana, que así va a ser. Incluso me atrevo a ponerle fecha. Si el día 1 es el día en que se declara oficialmente en todas partes que se acabó, lo pongo así exagerado, se acabó la pandemia, en 6 meses, a lo sumo, va a estar la economía mundial volviendo, somos muy cercana ya a sus niveles habituales. ¿Por qué? Por las fuerzas del interés de producir, de consumir, de invertir, de volver a la vida normal, que todo tal como la entendemos, como la entiende la gente, la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente no quiere convertir esto en una razón para volver a la economía pastoril, para volver, digamos, a imágenes propias de, qué sé yo, de, no sé, de los cuentos infantiles, así con Cenicienta o con Heidi correteando por las laderas de los cerros en Suiza. No, señor, la mayoría de la gente quiere volver, necesita volver para obtener su trabajo en primer lugar. El trabajo del 99,99% de la población mundial depende de restituir las formas productivas y de consumo de la economía globalizada, porque ellos trabajan produciendo para esa economía. Así es que no estoy de acuerdo con este caballero, pero da lo mismo. En definitiva, una discusión que la va a resolver la realidad, y yo creo que la va a resolver a mi favor, a favor de mi tesis, de que esto va a ser un golpe duro desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista económico va a ser simplemente un hipo en la historia humana, créanme. Les puedo poner muchos ejemplos, porque la historia además es una gran profesora, y eventos catastróficos como este han ocurrido muchas veces. Cuando en Europa, en el siglo XVI, XVII, ya definitivamente la economía se estaba convirtiendo en algo muy distinto a lo que había sido por siglos. La economía básicamente agrícola, feudal, y estaba creciendo eso que los economistas llaman la edad mercantilista, el mercantilismo, basado en un enorme incremento del comercio. Un enorme incremento del comercio, lo cual no significa que la agricultura dejó de ser importante. Seguía siendo lo más importante. Siguió siendo lo más importante hasta el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX. Incluso en muchas zonas del mundo, bien entrado el siglo XX. Pero donde estaba, digamos, la acción, la parte dinámica, la parte que traía las novedades, era el comercio. Esto provocó una reacción en varias partes de Europa de los señores de la tierra, los propietarios que durante siglos habían vivido de los servicios prestados por sus siervos, por los dependientes, por los campesinos que estaban en sus tierras por generaciones, que en un momento dado estaban empezando a sustituir la entrega de servicios físicos, días de trabajo en la propiedad propiamente tal del señor por dinero.
Y en un momento dado el crecimiento del mercantilismo, de la economía monetaria, las alzas de precios que se produjeron, pusieron en una condición muy difícil a una parte importante de estos propietarios de tierra. Y hubo un movimiento de reacción que intentó endurecer los términos de la relación entre estos señores de la tierra, estos propietarios, estos latifundistas, no sé si llamarlos todavía señores feudales, y los que trabajaban su tierra, sus inquilinos, llamemos. Y se endurecieron en muchas partes, especialmente en las partes más atrasadas de Europa, en la zona del este de Europa, especialmente lo que ahora es Polonia, por ejemplo, Alemania del Este, desde luego Rusia, para qué hablar. Y eso, a lo mejor, si el señor director hubiera estado ahí, hubiera sido contemporáneo, habría dicho esto es un enorme golpe al desarrollo de la economía mercantilista, pero la verdad es que no fue ni un hipo siquiera. No cambió el enorme impulso, las enormes fuerzas económicas que llevaban al desarrollo de la economía mercantilista. Estas fuerzas globales son demasiado grandes para ser perturbadas ni siquiera por un desastre sanitario como es la pandemia. Antes de continuar con el desastre sanitario, que es y va a ser mucho más agudamente todavía la pandemia, permítanme ir a mi primer bloque y recibir con mucho agrado, recibir de regreso a este programa a una empresa que ustedes ya conocen y que ahora con mayor razón les conviene contactarse con ella. Entrenainglés.cl. Yo les he contado en el pasado que es la única institución que enseña idiomas, que enseña inglés, que daba cursos personalizados, sí, persona a persona, iban a su casa, a su oficina. Bueno, ahora eso no se puede, ni no se debe, y están ofreciendo el mismo curso personalizado online. Online. ¿Qué mejor momento, estimados amigos, que este mes y que el próximo, para estudiar? No solamente un tema de cuarentena, aunque la cuarentena sea eliminada mañana o pasado mañana y eventualmente las cuarentenas tienen un límite. O sea, antiguamente eran 40 días, precisamente, o 39. Ahora pueden ser 2 semanas, 3, terminan. Pero de todos modos, muchos de nosotros, muchos de ustedes, por toda clase de razones, se van a quedar mucho más en casa que antes, o porque están trabajando en casa, o porque no tienen mucha confianza en ir a lugares donde se junte mucha gente. Va a haber un largo periodo, y para muchas personas va a ser permanente el cambio, en que van a estar mucho más tiempo en la casa, se van a dedicar mucho más tiempo a leer, a estudiar, a hacer cosas que antes no hacían. ¿Qué mejor momento para aprender inglés de una vez por todas? Entrenainglés.cl, contáctense con ellos y vean cómo es esto del curso online, cómo es la plataforma, cómo se hace todo. Y si dicen que están llegando ahí por mí, o más bien dicho por este programa, por el Villegas, el portal del Villegas, les van a hacer un descuento exclusivo, dicen ellos, para los amigos del Villegas. Ok. Les recuerdo además, estimados amigos, que en tiempos difíciles uno tiene que darse los gustos que pueda, ¿no es cierto? Este es el periodo en que yo estoy tomando mis mejores botellas, en que estoy comiendo mis mejores carnes y por supuesto estoy usando los mejores perfumes, como este que me mandaron de Francia, de la empresa monparfum.cl, de nuestros amigos chilenos que están allá con esta empresa, representando exclusivamente en Chile 3 casas perfumeras de primer nivel, todas las cuales producen cada una de ellas una gran variedad de perfumes, como este de la Casa Gallimard, colección privé, porque es para mí nomás, para nadie más. Son perfumes exquisitos, deliciosos, duraderos. Está todo el día usted con ese perfume, a menos que se pegue otra ducha, ahí se echa otra chijeta de perfume. Entre a monparfum.cl, cómprelo con la tarjeta y le va a llegar rápidamente de todas maneras. Así es que hágame caso, dese un gusto a la salida de la ducha. Monparfum.cl le va a proveer del perfume que usted quiera. Tienen un chat para que usted consulte. Y para problemas legales que van a seguir subsistiendo así se venga el mundo abajo, y problemas legales civiles que son los más frecuentes, Salinas y Ojeda, abogados especialistas en temas civiles, familiares, divorcio, matrimonios rotos, tuición del hijo, herencia, donde todos están disputando a cuchillazo el televisor del año 60, todos estos temas civiles, Salinas y Ojeda son especialistas y por lo tanto tienen
una excelente tasa de éxito. No consulte, se lo he dicho 1000 veces, pero lo voy a repetir. No le pida a cualquiera que le dé un dato, porque la gente, por hacerse los que saben, le dan cualquier dato. Hágame caso a mí, Salinas y Ojeda. ¿Qué va a pasar con la pandemia propiamente tal? Dejemos de lado el tema económico, que ya lo hemos conversado. Yo creo que no va a haber ninguna depresión que dure años, que va a cambiar el mundo. No va a pasar nada de todo eso por el imperio de estas enormes fuerzas derivadas de los intereses de los consumidores, de los productores, de los inversionistas y de la necesidad de seguir cascando con la economía globalizada, con algunos ajustes aquí y allá, pero básicamente va a ser lo mismo, porque esa es la dirección de la historia finalmente. Ahora, ¿qué va a pasar con la pandemia propiamente tal? Ustedes saben que en este momento en el mundo estamos cerca del 1.000.000, poco menos, seguramente mañana ya vamos a estar en el 1.000.000. Y hay alrededor de 50.000 muertos. 50.000 muertos en 1.000.000 es el 5%. En otras cifras dan como el 4%. Parece que la letalidad es esa. No cabe otra conclusión. 50.000 es el 5% de 1.000.000. Punto. No tiene remedio, es así. Póngale 4% si quiere. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, estimados amigos, que dada la tasa de crecimiento con que del número de infectados, que sigue más bien una curva exponencial, otros dicen, la ajustan matemáticamente más y dicen que es la polibinominal grado 4, que son muy parecidas, en todo caso bastante parecidas. Usted sabe que lo exponencial tiene la mala costumbre de crecer con una rapidez infinita. Ustedes conocen la historia de este señor, es una vieja historia de la India, del señor que inventó el ajedrez. Porque el rey se aburría mucho, dijo, ¿quién me inventa un juego entretenido? Y este caballero, sí que el cuento inventó el ajedrez. Entonces el rey, agradecido, le dijo, ¿qué premio quieres? ¿Qué exiges? ¿Un reino? ¿Un cofre lleno de oro? Y el inventor le dijo, no, un granito de trigo en una casilla del tablero. En la casilla del lado, 2 granitos. En la casilla del lado de la anterior, 4, y así. El rey se rió, dijo, este hombre está loco. Bueno, cuando sus matemáticos empezaron a hacer la operación, y empezaron a ver 2, 4 se convierte en 8, 8 en 16, todavía estamos súper abajo, que son 16 granos. Pero sigan ustedes haciendo, son 64 casillas en el tablero. Bueno, no había suficiente trigo en el planeta, por lo menos en la India, para satisfacer la cantidad que terminaba haciendo. Eso es crecimiento exponencial. Entonces, ustedes pueden simplificar esto y decir, como en el tablero de ajedrez, un contagiado contagia a 2 personas. Aunque en realidad un contagiado puede contagiar, como lo hemos visto, como se sabe, puede crear lo que se llaman clústeres de contagio. O sea, un contagiado puede contagiar a 50 personas. Un tipo como uno de estos, no sé cómo calificarlo, que se arrancaron del hospital y van a un lugar público, ¿a cuántos pueden contagiar? Pero pongámonos en el caso más leve. Un contagiado contagia a 2. Bueno, vayan haciendo el cálculo. Yo les digo, en 20 iteraciones de este tipo ustedes llegan al 1.000.000. Una vez que ustedes han llegado al 1.000.000, sigan haciendo el cálculo. 1.000.000, 2.000.000, 4, 8, 16, 32, 64. Se va acelerando la cosa. Podemos llegar en un momento dado a que, voy a ser optimista, que la mitad de la población del mundo, o sea, vamos a simplificar, 3.500 millones de habitantes, en realidad es más, pero pongámonos en 3.500 millones de habitantes, en algún momento u otro, van a ser contagiados. En este momento, la inmensa mayoría no está contagiada, pero en algún momento los va a pillar este proceso. Ahora, calculen ustedes el 10% de 3.500 y divídanlo por 2. El 10% de 3.500 son 350, dividan por 2, son 175 millones de personas. O sea, haciendo este simple cálculo podríamos concluir de que van a morir más de 100 millones de personas. Bueno, el 18 murieron entre 50 y 100. ¿Por qué habrían de morir ahora
solamente las 100.000, las 40.000 que ya murieron. Y las autoridades de todos los países, incluyendo el nuestro, lo saben, que la curva es terrible. Y por eso que hablan de aplanar la curva, es decir, de que se llegue un momento en que no hayan tantos contagiados, porque resulta que la misma mecánica que hace aumentar la curva con gran rapidez significa que pequeños cambios alteran dramáticamente la trayectoria de la curva. Por eso que hablan de aplanar la curva. En este momento, recién vi una noticia de la BBC hablando, una autoridad científica, ya un médico, un biólogo, decía de que aparentemente se estaba llegando ahora a la relación 1-1, o sea, un contagiado normalmente contagia a una sola persona. Ahí cambia totalmente la cosa. Pero un contagiado puede contagiar a 50 personas también. Entonces, esto no es tan mecánico, no es que cada contagiado contagia a 2 o contagia a 1 o contagia a 50. Eso es infinitamente variable. Esto es, ahí tiene que entrar la matemática del caos. Pero en cualquier caso, los gobiernos saben que la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos va a subir. En este momento, y ustedes pueden ver las noticias hasta en los medios nacionales, el gobierno norteamericano, el Pentágono específicamente, en forma no haciendo mucho ruido, en forma más o menos así, calleu que el loro, como decía una señora, están tratando de apilar la mayor cantidad de bolsas para cadáveres. Y en este momento están tratando de conseguir 100.000 más de las 50.000 que ya tienen en stock. De hecho, la Casa Blanca dice que con medidas de contención, como las que están tomando, o incluso mejores, la cantidad de muertos en Estados Unidos podría llegar a los 250.000. Sin medidas de contención o con medidas de contención insuficientes, escalamos a los millones de inmediato. Según un cómputo que hicimos en colaboración con otra persona, más la información que me mandó una persona que sabe matemática, que me mandó al villegas.cl, en Chile, por allá por mayo, junio, podríamos tener una cantidad bien grande de contagiados, no quiero dar el número, bastante grande, y bastantes más muertos, por supuesto, a pesar de todo lo que se está haciendo de bien. Naturalmente que todo esto se interrumpe y no hay tantos muertos ni aquí, ni en el mundo, ni en ninguna parte, la cosa se para si se descubren algunos tratamientos efectivos. Entiendo que la Food Drugs Administration, la administración de medicamentos, de alimentos o de drogas y alimentos, drogas entendidos como productos farmacéuticos de Estados Unidos, dio el visto bueno para el uso de un producto que tiene en una de sus cadenas moleculares clorina, que parecería dar buenos resultados como cura, como remedio. Y también he visto hoy día una noticia de un médico, de un experto, este sí que son expertos, de Suiza, que estarían ya, habrían descubierto una vacuna y que están viendo qué variante de esa vacuna se puede escalar más fácil, o sea, convertirla en más eficiente y producirla en masa. De forma que, si llegan estos Deus Ex Machina, vacunas, remedios mágicos, todos estos procesos, estas mecánicas matemáticas no operan, a Dios gracias, se interrumpen bruscamente. Vamos a ver, porque aún si se inventa, si ese remedio se prueba sin ninguna duda que es efectivo, está el tema de la fabricación y de la distribución. Yo espero, tengo la tincá en un último resto de optimismo que me va quedando, de que va a haber una manera de evitar que caigamos en estas horribles mecánicas matemáticas y que nos encontremos dentro de medio año más con un planeta con un 5% menos de población. Y dicho sea de paso, y alrededor de eso hay un montón de teorías conspirativas, como las llaman ahora, tesis de grupos que habrían creado este virus porque tienen el plan de que este planeta necesita ser despoblado porque ya no tolera tanta gente
y menos con el tipo de vida que la gente tiene o aspira a tener, y que por lo tanto hay que liquidar, y no el 5%, mucho más. Algunos hablan del 90%, que me parece un poquito exagerado, ¿no? Ok. Vamos a seguir con esto después de seguir con mi segundo bloque. Ahora tengo 3 bloques nomás. Controller, estimados amigos, estimadas empresarias y empresarios que están afrontando tiempos difíciles y seguramente están tomando medidas, algunas de las cuales las estaban pateando para adelante porque no había ni una razón, como esto de incrementar el uso de los sistemas digitales, que a veces en las empresas estaban de adorno, un computador, siempre las secretarias estaban con un computador, no sé para qué, ahí está el computador. Ahora se están tomando en serio el teletrabajo, montones de cosas. Y bueno, entonces llegó el momento de tomar otras acciones también para hacer desde su empresa, cuando termine todo esto, una empresa mucho más eficiente. Y para eso les recomiendo que se contacten con Controller. Esta empresa optimiza el funcionamiento de su aparato administrativo, que tiene que ver con pagos de cotizaciones, sueldo, la confección de auditoría, contabilidad y todo ese papeleo enorme y complicado que genera problemas siempre en las empresas. Póngase en manos de Controller, fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, que han montado una verdadera máquina de optimización de la administración de empresas para empresas pequeñas, medianas o grandes. Cualquiera sea el tamaño de su empresa, póngase en contacto con ellos y con toda seguridad me lo va a agradecer que se lo haya dicho. Ahí están los datos. Y para vender, cosa ahora especialmente difícil, sí, aquí sí que se requiere un experto y aquí sí que la palabra experto tiene valor. Experto como alguien que se conoce algo al dedillo porque ha estado trabajando en eso por muchos años y se conoce todos los trucos de taquito. Ángel Hey, el más rápido corredor de propiedades de Chile. Si usted quiere vender una propiedad, póngase en manos de él. No se la va a vender mañana, quizás tampoco pasado mañana, pero se la va a vender mucho antes que cualquier otro corredor. Eso se lo doy firmado. Es un gran vendedor, tiene otras técnicas, otros estilos de trabajo, le va muy bien. Es además un especialista en encontrar buenos arrendatarios, cosa que no es fácil, en administrar arriendos, si usted tiene varios, y en tasar propiedades. El primer paso en la venta de una propiedad es ponerle el precio. El primer paso en la venta de cualquier cosa en realidad. Y poner el precio no es un acto así al voleo, requiere saber muy bien lo que se hace para que no ocurra que nadie le compra, pues, porque se pasó para arriba, o que le compran de inmediato porque se pasó para abajo. El precio justo. Ángel Hey. Y si usted desea no vender, sino que invertir en Estados Unidos, no sabe cómo, entre en inviertaenusa.cl. No solo saben la mecánica administrativa para entrar al mercado norteamericano y comprar ahí, o invertir ahí, invertir comprando me refiero, sino que conocen, manejan concretamente millones de ofertas y de oportunidades de inversión, especialmente en el campo inmobiliario, en determinadas ciudades como en Detroit, que es el lugar donde está esa casa que ellos ponen. Imagínense los valores de esa casa. Una casa súper bonita por, ¿cuánto es? 60 y tantas lucas, dólares, $1,000, nada. Millones de oportunidades en Detroit, en Baltimore, en todas las ciudades norteamericanas. Hay terrenos para comprar, hay casas para comprar, hay empresas para comprar. Hay, por supuesto, bienes mobiliarios, financieros, pero no es muy conveniente hoy día invertir en ese sector. Los bienes inmobiliarios son los más seguros siempre. Crecen de valor. En Detroit están creciendo un 5% al año, con o sin pandemia. Invierta en USA.cl, estimado amigo. Ayer les mencioné un tema relacionado con China y de que es posible, según el estudio de un medio de prensa que se llama, por aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Bueno, La Gran Época, algo así. Les dije que China está contando el cuento ahora de que tiene todo controlado, de que las empresas están volviendo a trabajar, que los trabajadores están volviendo todos felices, contentos, dichosos, y que tienen 3.000 muertos. Según estos personeros, esta gente de este medio de prensa,
Es probable que se cuenten por millones el número de muertos en China. Ellos hicieron la investigación por los teléfonos celulares, que de repente desaparecieron de circulación 21 millones de celulares, y en China sin celular usted no es nada, no es nadie, no puede comprar ni el pan. Entonces, tampoco es fácil deshacerse. No es como acá que usted si quiere no usa más su celular, lo bota a la basura, le rompe el chip. No, allá es como el carnet de identidad en China, el celular. Es uno de los mecanismos de control que tiene el gobierno chino sobre sus ciudadanos, o más bien dicho, sobre sus súbditos, no son ciudadanos. Algo más sobre China. Otra doctora, porque hubo un doctor también, un oftalmólogo, una doctora que se llamaba, o se llama, espero que se llame todavía, que esté viva, Ai Fen. Fue también, más o menos en la misma época del oftalmólogo, uno de los que en esta zona donde partió todo, advirtió a las autoridades lo que se venía, que había una gripe nueva que atacaba el sistema respiratorio, que liquidaba los pulmones, que la cosa era muy virulenta, muy expansiva, muy contagiosa, etc. Y ella contó en una entrevista a un medio australiano que las autoridades, en vez de escucharla y ver si había algo en eso, la sancionaron duramente. Pero luego, al revelar que la habían sancionado duramente, parece que la sancionaron de nuevo, porque desapareció de circulación. No se sabe más de la doctora Ai Fen. Ese es el régimen, así funciona el régimen comunista chino. Así es que, para que ustedes vayan completando el cuadro. Yo alguna vez, hace varios programas atrás, un montón de programas atrás, les contaba que había en Netflix un increíble documental de cómo funcionan las fábricas en China. Filmado en China. No en Hollywood, en China. Porque ellos encuentran perfecto el sistema, así que no tuvieron problema. Es pavoroso, no sé si estará todavía en Netflix disponible. No me acuerdo el nombre en este momento. Pero era un sistema, era un hormiguero. China funcionaba como un hormiguero. Los trabajadores llegando a la fábrica en la mañana, alineándose como niñitos en un colegio, cantando la canción, el himno de la empresa. Todo reglamentado, trabajan de lunes a domingo. Una cosa infernal. El paraíso de los trabajadores, por supuesto. Hay de los que se apartan de la línea correcta. Ya sabemos que en el norte de China hay ciudades completas dedicadas a lo que ellos llaman la reeducación. O sea, lavarle el cerebro a las minorías, especialmente las minorías que profesan la religión musulmana. Bueno, ese es el régimen. Esos son los regímenes totalitarios. Llámense, sean comunistas, nazis, son así. Funcionan de esa manera. Así es que esto de la desaparición de una doctora que tuvo el atrevimiento de decir de que había una enfermedad, cosa que las autoridades chinas estuvieron tratando de ocultar mientras se pudo, porque llegó un momento en que la enfermedad misma se encargó de revelar el problema. Ahí tienen ustedes. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, el señor Aristía, ha dicho que la agricultura está funcionando normalmente. Así que podemos estar tranquilos que, dice él, que los alimentos están llegando, que no se ha observado ningún problema en el campo, que la producción o la recolección más bien de productos agrícolas y su distribución está funcionando como siempre, y que tal vez un vivero o dos por acá, que son establecimientos más bien urbanos o semiurbanos que funcionan como un negocio cualquiera, ¿no? Que venden plantas, cosas a particulares normalmente. Entonces, claro, eso podrían estar cerrados algunos de ellos, pero la producción de hortalizas, de papas, todas esas cosas está funcionando como siempre. Es una muy buena noticia. Lo principal es el alimento, por supuesto. Y yo me quiero sumar, o sea, no quiero sumarme porque en realidad no existe lo que vi recién en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, no sé quién organizó esto, decidió el pueblo británico entero aplaudir de una forma o de otra a todos los compatriotas suyos que están trabajando para mantener el país funcionando. Y entonces hubo un caceroleo distinto a los de acá, porque acá es para reclamar, para exigir, para joder. Allá fue un caceroleo de aplauso.
Al caceroleo se unieron las bocinas de vehículos en las calles. Una cosa muy bonita. Hay una filmación de la gente caceroleando con una sonrisa oreja a oreja, diciéndole gracias. Y yo le digo lo mismo a quienes trabajan en todas estas empresas, pequeñas, medianas o grandes, que nos están suministrando alimentos y otras necesidades a nosotros los que estamos en cuarentena y que no salimos. A las personas que están trabajando en las empresas que están trabajando con personal presencial. A los funcionarios del Estado que están operando las cosas que tienen que operar. Todas esas personas merecen un aplauso. Porque por muchas precauciones que tomen, se tienen que contactar con sus colegas, con público, y hay, aunque sea, no es una probabilidad inmensa, pero hay una probabilidad de contagiarse, y ellos lo están haciendo y merecen un aplauso. Así que yo, a los ciclistas, a los motoristas que distribuyen de las empresas que nos traen a nosotros y a tantas personas, a la gente que trabaja, que abre sus pequeños negocios, sacó el pasaporte, sacó el permiso para seguir trabajando sus negocios, todos merecen un aplauso. O si ustedes quieren, un caceroleo. Continúo con Lavabo Club, el detergente para la ropa hecho en Chile, diseñado en Chile, que le entrega un tanque de 10 litros, muy cómodo, muy duradero, no tiene que ir a cada momento a comprar detergente en ninguna parte. Además, cuando se termina, le traen, Lavabo Club le trae a su casa otro tanque lleno, hipoalergénico, biodegradable. Este tanque tampoco va a dar al medio ambiente, lo rellenan y va a dar a otra casa, quizás a la misma suya, va a volver, el mismo tanque da lo mismo. Ahí están las ciudades que atiende el Lavabo Club, ahí están los teléfonos para 2 ciudades y ahí está la dirección internet para que en las otras ciudades ustedes ordenen para su casa este gran producto. Y no olviden que las diligencias notariales que se tienen que hacer igual, ahora se pueden hacer mucho más rápido y mucho más seguro con notarioexpress.cl. Notarioexpress.cl es una página, usted entra a esa página, anota el papel que necesita, inmediatamente aparecen los diálogos, como se llaman estos espacios, para rellenar con los datos que se requieren para ese documento, paga ahí mismo en la página con una tarjeta, send, el asunto es tramitado en la notaría, el notario firma, y todo lo que usted tiene que hacer, todo esto lo hizo en su casa, es ir a la notaría y en 5 minutos retirar el papel, firmar y chao. Esto es excelente para cualquier época del año, para cualquier temporada, para cualquier evento y mucho más ahora, que uno quiere hacerle un poquito el quite a reunirse con otra gente. Eso es lo que se llama la distancia social, ¿no? Y a propósito les pregunto lo siguiente. ¿Se imaginan cómo habríamos experimentado esta misma pandemia, sin los recursos digitales que ahora tenemos? Ahora todos podemos, por lo menos en cualquier momento, no solo conversar, sino que conversar con imagen con nuestros familiares a los que no podemos contactar físicamente. Podemos ver a nuestros nietos, nuestros hijos, aunque estén incluso en otra parte del mundo. Con todos estos sistemas, el WhatsApp, podemos conversar, podemos mandarnos videos, podemos hablar viéndonos con... ¿Cómo se llama esta cuestión? No me acuerdo cómo se llama, pero no importa. Usted sabe mejor que yo. Tenemos los computadores, tenemos el internet, podemos comunicarnos, podemos informarnos leyendo la prensa o las noticias de cualquier parte del mundo. ¿Se imaginan cómo habría sido esto en la época en que, por ejemplo, en la época que yo era cabro chico, en que tener un teléfono estacionario ya era un privilegio? Que uno esperaba años que le dieran una línea telefónica, uno postulaba y pasaban años hasta que finalmente llegaba el teléfono. Imagínense no tener ninguna posibilidad de contactarse. Imagínense que sus parientes estuvieran en un pueblo chico donde no hay teléfono, donde no tienen teléfono. ¿Cómo se contacta? ¿Por telégrafo? ¿Por carta? Eso sí que habría sido angustioso. Menos mal que disponemos de estos medios que nos permiten, aunque sea un poco vicariamente,
ver a nuestros nietos, ver a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, conversar con ellos, intercambiar de repente hasta un chiste, reírnos un rato, sentir que estamos casi en contacto. Qué tremendamente maravilloso ha sido disponer de estos métodos, de estos recursos tecnológicos. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, estimados amigos? No quiero latearlos repitiendo cosas que ya conocen. Yo lo que le digo a todos los que se contactan conmigo es que, fuera lo que les he predicho acerca de que hay grupos que pretenden volver a las andadas este mes, a fin de este mes o el próximo o el subsiguiente, políticamente hablando en las calles, fuera de eso, haciendo abstracción de eso, este tema de la pandemia va a empeorar. Esa es la realidad. Va a empeorar la situación económica también. Eso es absolutamente inevitable. Así es que es bueno prepararse. No creer de que ya, bueno, está todo más o menos estabilizado. Han pasado varios días en que estamos haciendo lo mismo. Estamos en cuarentena, ya nos acostumbramos a esto. Ya sabemos quién nos trae las verduras. Nos arreglamos de una forma o de otra. Hemos llegado, por así decirlo, a un equilibrio en este momento. Bueno o malo, pero equilibrio. Pero eso no se va a sostener mucho tiempo más. Van a venir nuevas sacudones fuertes y tenemos que estar preparados anímicamente para eso. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes. De consuelo, nuestro país y otros países y la historia y la raza humana en general se ha pasado la vida pasando por grandes crisis de todo orden y siempre salimos adelante. Tenemos que lamentar las pérdidas, lo que se destruyó, los seres queridos que se fueron, o no queridos, pero que se fueron también y que los lamentamos igual, compatriotas nuestros que se van, gente valiosa, pero salimos adelante y vamos a salir adelante. Condición número 1, ser fuerte. Hay que ser fuerte. Hay que ser, ¿cómo es la palabra ciútica que usan ahora? Resiliente. Riente también. No me atrevo a contarle algunos chistes cochinos que sé, porque me retaría. Pero, quién sabe, uno de estos días se los voy a contar. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias a los que me siguen, pero han perseverado apoyándome en Patreon. A todos, a los de Flow, a los que me apoyan directamente, a las empresas que han confiado en mí y afortunadamente con buenos resultados hasta ahora. Y sería hasta el sábado cultural, pues a ver si encuentro algo entretenido para entregarles. No va a ser un matiné vermú noche, eso va a ser un programa aparte y separado. Lo del sábado pasado fue un experimento nomás, quería hacerles conocer el programa matiné vermú noche, pero no lo voy a repetir, no me voy a botar a flojo poniendo dos programas, dos en uno. No, son cosas separadas. Nos vemos el sábado.